¿Sí? ¿Alguien habló? Era para decirle que sí se ve la pantalla, pero... Ya. Y estamos grabando, ¿cierto? Sí, estamos grabando. Ya. Entonces, la unidad que nos toca hablar es sobre planificación sistemática para la conservación. ¿Ya? ¿Por qué esto es un problema? ¿Por qué les voy a hablar de esto en un curso de ecología del paisaje? Esencialmente es porque uno de los problemas principales en la comprensión y en el estudio del territorio es justamente poder visualizar y poder determinar cómo seleccionar sitios que tienen mayor relevancia, ¿ya? ¿Cómo determinar qué sitios son prioritarios? La pregunta es, ¿prioritario para qué? ¿Ya? En este caso son sitios prioritarios para conservar, es sitios que tienen una relevancia, ¿ya? Para la conservación de la especie, esencialmente. Entonces, desde ese punto de vista, la planificación sistemática para la conservación lo que hace es justamente tratar de desarrollar un set de herramientas, un set de procedimientos que permiten clasificar el territorio y en función de eso poder determinar cuáles son las áreas más importantes para conservar. Entonces, desde esa óptica, yo vamos a ir conversando que un aspecto bien particular de la planificación sistemática, que es aquel de selección de áreas. ¿Ya? Entonces, las preguntas fundamentales en este tema es justamente el que cuando nos vemos enfrentados a un territorio, es decir, oye, ¿saben qué? ¿Cuáles son los aspectos de este paisaje que debiéramos conservar? ¿Cuáles son los lugares donde y cómo tenemos que hacerlo? Entonces, hay que poder evaluar principales instrumentos de conservación y poder definir exactamente dónde ubicar un área protegida. Y ese es un problema espacial, un problema territorial. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ubicar de mejor manera un área protegida? Y eso no es un problema simple. ¿Ya? Esto tiene un montón de aplicaciones, pero el principal, como les decía yo, es la aplicación del diseño de reservas. ¿Ya? Ahora, para hacer esto, estamos justamente en una óptica de tratar de abordar el problema de la biodiversidad y de proteger a la biodiversidad como tal. Entonces, en ese concepto, lo que tenemos que tener claro es que la biodiversidad son un montón de cosas. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna propuesta, idea de qué es lo que, cómo ven, qué es lo que es la biodiversidad, alguna definición de biodiversidad? ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué es el concepto de biodiversidad? Básicamente corresponde al conjunto o la diversidad de seres vivos que existen. Ya, seres vivos. Ya. ¿Alguien tiene otra definición? ¿Podría ser que el concepto de biodiversidad es un conjunto de sistemas, por ejemplo, que comprende variados aspectos para conformar la biodiversidad, por ejemplo, la cantidad de especies o la variedad de especies, como la historia de cómo se asentaron ahí y cuáles son las actividades que realizan en conjunto con la superestructura del paisaje?
Súper, entonces tú estás diciendo que es más que lo vivo, digamos, entre comillas, ¿no? Lo vivo. Es la Em, historia de lo vivo. o sea, más que la historia, o sea, comprende la historia, pero también comprende como la dinámica que se genera dentro de un paisaje. ¿Ya? Súper bien, súper bien. Entonces son estos organismos y cómo estos organismos interactúan con su paisaje, ¿verdad? Cómo lo han hecho históricamente, pero también es lo no vivo, entonces. A ver, ¿alguien más puede opinar? ¿Decir? Quizás también importa como el nicho de de lo vivo, que es parte Profesor, también de que pueda mantenerse. Ajá. ¿Alguien más quería decir algo? ¿Profe? sí, se ¿Alguien? refiere al hábitat igual, tiene que ver ¿El con hábitat? eso, como diferentes especies habitan en un mismo lugar y, como decía mi compañero, intercambian y van cambiando el paisaje, van generando sistemas. ¿Ya? Pero ustedes son geógrafos, ¿cierto? Sí, profe, somos proyectos de ¿No? geógrafos. Son proyectos de geógrafos. Ya. Y dentro de la geografía, ¿cuál es el rol de la biodiversidad? Dar sustentabilidad o equilibrio al paisaje. Ya como un sistema de soporte estáis pensando entonces. Sí. Mm, no sé si soporte, pero Es que está como todo unido, porque, por ejemplo, la población de árbol que filtra el agua que ocupamos nosotros, como ahí entramos con el rollo de los sistemas de servicio ecológico y eso. Ajá. También se pueden delimitar áreas biogeográficas. Ya. ¿Y qué son las áreas biogeográficas? Me parece que son como 6, creo, si es que no me equivoco, macro regiones que tienen como características que hacen que se Que tienen mayor Que diversidad. se diferencian unas de otras. profe, dentro Ya. del concepto de biodiversidad no está lo que son los biomas. Claro. Perdón, estoy aquí mis pantallas se me fueron. Ya, claro. No, por supuesto. O sea, a ver, lo que quiero hacerles pensar es qué es lo que, en todo lo que ustedes han estudiado, qué es la biodiversidad. Y lo clásico es pensar que la biodiversidad son organismos, ¿verdad? Son especies, y esas especies se agrupan en comunidades, forman ecosistemas, ¿verdad? Y incluso si uno lo mira a nivel, a nivel de una escala más grande, forma biomas o bioregiones, ¿cierto? Pero ahí estamos siempre en el ámbito de las especies, sus interacciones con lo vivo, lo no vivo, ¿ah? Pero ¿qué hay de los aspectos culturales? ¿Podríamos considerar eso como parte de la biodiversidad también? No tengo una respuesta, ojo, pero una definición de biodiversidad es también, a ver, un equivalente a la biodiversidad es también es riqueza en cuanto al número de especies. ¿Ah? Y diversidad, bueno, está en el nombre, biodiversidad es la riqueza, es la riqueza ponderada en cuanto a el número de sus componentes, ¿cierto? Entonces, los paisajes socioculturales, ¿ah? Donde existen distintas culturas, distintas formas de vida,
distintas aproximaciones al uso de los recursos, ¿son parte de la biodiversidad? Yo creo que sí. ¿No es cierto que sí? O sea, sí, pues También son debería parte de la ser. biodiversidad. Porque los organismos, no todos los ¿Por qué se lo estoy organismos. planteando aquí? Ajá. ¿Por qué se lo estoy planteando aquí? Se lo estoy planteando justamente en tratar para que ustedes hagan un esfuerzo, o para que hagamos un esfuerzo aquí en conjunto, ¿ah? de pensar de que esto que yo le estoy hablando no está solo circunscrito al problema ecológico, en un sentido clásico. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de biodiversidad cultural, hablamos de biodiversidad de especies, ¿cierto? Entonces, el problema del concepto de biodiversidad, si es que se le puede decir un problema, es que en realidad abarca, implica un montón de aspectos que están como implícitos en el término. ¿Ya? Lo clásico es pensar diversidad de genes, diversidad de especies, diversidad de ecosistemas, de comunidades, de bioregiones, ¿verdad? Pero, como parte de eso, también están dentro de los paisajes que ustedes tienen que evaluar, comprender, manejar, ¿ah? Va a estar también de que hay improntas antropogénicas, improntas humanas de grupos sociales, de grupos culturales, que son diversos también. Entonces son un aspecto más, son un aspecto que, que se va a introducir y que hoy día, cuando pensamos en áreas protegidas, cuando pensamos en paisajes de conservación, no estamos solo pensando, o no debiéramos solo pensar en tratar de proteger esta plantita, esta florcita, esta ranita, sino que esta florcita, esta ranita, este lenguaje, este idioma, esta forma cultural, son una expresión de la biodiversidad. ¿Verdad? Y ese nexo es súper importante tenerlo claro, porque cuando estamos enfrentados al problema de dónde vamos a poner un área protegida, lo que estamos haciendo es justamente decir, oye, ¿saben qué? Vamos a proteger esta característica de la biodiversidad. Y la pregunta es, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Verdad? E inmediatamente surge esta idea de que en realidad hoy día ya protegemos una buena fracción de los parques de la superficie de Chile. De hecho, somos uno de los países que protege más a nivel mundial, casi un 20%, ¿ah? Y si incluimos las áreas protegidas privadas, más de un 20% de las áreas protegidas son, son partes, están cubiertas por un área, o sea, 20% de la superficie del país está cubierta por un área protegida. ¿Verdad? Hay distintas categorías, hay parques, reservas, monumentos, ok, en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado. ¿Ah? Pero la pregunta que uno se puede hacer hoy es, oye, al hacer eso, ¿esas áreas protegidas están bien puestas? ¿Estamos cubriendo de una manera representativa la biodiversidad en este sentido amplio de que les hablaba? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta a eso? Ustedes la saben, a ver. La respuesta es, ¿están bien puestas las áreas protegidas?
Yo no sabría responder esa pregunta, profesor, pero lo que sí sé es que de repente no sirve mucho. Igual han habido veces en que partes protegidas luego se vuelven áreas, para el nombre técnico, pero que se ocupan como para extraer recursos naturales. Reserva. Reservas que permiten la extracción. ¿Ya? Son de sacrificio. Ok, pero la pregunta es, aquel aspecto de la biodiversidad que estamos hablando antes, que a ustedes más les interesa? Llámese el grupo de las aves, llámese algún grupo cultural, étnico, alguna formación vegetal particular. ¿Están siempre bien protegidas por el sistema de áreas protegidas? ¿Por la infraestructura de protección que tenemos administrativa? No, ¿verdad? O sea, a pesar de que un 20%, o sea, un quinto, en estricto rigor, si uno tirara 5 dados, o sea, 5 dardos sobre Chile, en promedio uno debiera caer en un parque nacional. Eso es lo que quiere decir 1 en 5, ¿verdad? Y resulta que cuando miramos cómo se distribuyen las superficies de áreas protegidas en Chile, vemos que en el norte solo un 8% de la superficie está protegida. En el centro, incluyendo la región metropolitana, un 0,1% de su superficie. De la sexta a la octava, un 1%. De la novena a la décima, un 7%. Y de la región austral, de la undécima a la duodécima, un 84%. Entonces eso nos dice que la distribución de las áreas protegidas en realidad no tiene ninguna relación con proteger a la biodiversidad, ¿verdad? Entonces están mal puestas, están mal ubicadas, ¿ya? ¿Ya? Quizás En también, general, profe, el hay sistema de como, áreas silvestres protegidas por el Estado, ¿sí? creo que quizás también como hay un ¿Alguien quiere rollo hablar? turístico igual detrás, ¿o no? Con el tema de los parques nacionales y todo eso. Exactamente, exactamente, exactamente. Vamos a llegar a eso. En general, las cosas buenas del SNASPE, del Sistema de Área Protegida del Estado, es que cubren un alto porcentaje en comparación con otros países. Es muy antiguo, ¿ya? Tiene ya a esta altura más de un siglo. Incluye diversos ambientes, ¿ya? Tiene una baja representatividad ecosistémica, ¿ya? Hay solo 54 de las 83 formaciones vegetales descritas en Chile que están protegidas, ¿verdad? Hay un tipo forestal, que es el tipo forestal de roble gualo, ¿ya? Que es ese bosque que hay en el Maule, ¿verdad? Solo tiene un 0,5% de su distribución protegida. El bosque esclerófilo, el Mediterráneo, de la zona central, solo un 2%, ¿ya? Y cuando miramos las áreas silvestres protegidas y vemos cuáles, por ejemplo, el mapa de más a la izquierda, el que tienen es la riqueza total de especies en Chile. La diversidad de todas las especies, o sea, se tomaron todas las distribuciones de todas las especies y se sobrepusieron una sobre la otra. ¿Ya? Mientras más rojo, mayor diversidad hay, mientras más verde, menor diversidad hay. ¿Ya? Esta es un mapa de vulnerabilidad, de cuáles son las áreas que están más expuestas a la acción humana. ¿Ya? Estas son las áreas protegidas y evidentemente no coinciden ni la vulnerabilidad ni la riqueza con la ubicación de las áreas protegidas. Y aquí hay algunos sitios prioritarios, o sea, están los sitios prioritarios. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, en realidad, están muy, muy, muy mal ubicadas, o bastante mal ubicadas. ¿Ya? En general, el área, lo que se protege, lo que se busca proteger, generalmente, por la antigüedad del sistema, estaba más bien ubicado justamente a zonas que eran de interés turístico,
¿ah? Por belleza escénica se decidía un parque nacional antes, ¿verdad? Y en general, hoy día existen, bueno, para Chile trabajos muy insignes de Juan Armesto, por ejemplo, los primeros, ¿ah? En la revista Science, creo, ¿ah? Donde justamente demuestra de que en realidad la mayoría de todas estas áreas protegidas que hay aquí en este tercer mapita, ¿ah? ¿Verdad? La mayoría, gran parte de eso están cubiertas por nieve, ¿ah? Por áreas que son glaciares, ¿ya? Entonces, que son lugares donde en realidad, sí, se protege, no sé, el, 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 se protegen áreas que están desprovistas de vegetación, esencialmente. ¿Ya? Eso justamente habla de que, fondo, hay este fenómeno de la frontera económica para la explotación, ¿ah? Y para la protección. O sea, se protege todo lo que no, en realidad no podemos utilizar, lo que está más allá de donde económicamente sale más difícil ir a explotar. Entonces eso corresponde justamente a suelos que son de baja fertilidad y que son de alta pendiente en general. Entonces, desde esa perspectiva, ¿ya? Knight, que va a ser el último artículo que vamos a leer, de los dos últimos artículos que vamos a leer para la próxima semana, ¿ya? Hace una propuesta para definir un poco el margen de acción de cuáles son, cómo establecer un sistema de planificación sistemática, ¿ya? Un modelo operacional, un modelo bien pragmático, ¿ah? Para ser efectivos en la conservación de áreas, ¿ya? Y ese modelo, que es un modelo conceptual, implica esencialmente enfrentarse a tres áreas principales. La primera es justamente empoderar individuos e instituciones. La segunda es una evaluación sistemática de las necesidades de conservación. Y la tercera es asegurar acciones que sean efectivas para lograr este objetivo, que es conservar la biodiversidad. ¿Ya? Entonces, cada uno de estas tres pilares, ¿ah? Va a tener diferentes líneas de acción, ¿ya? Y la planificación sistemática, que es lo que tiene que ver con nosotros, con tratar de comprender cuáles son las áreas o cómo seleccionar mejor las áreas para proteger, ¿ah? Son una sección bien pequeña de este gran modelo, ¿verdad? Y corresponde a esta sección de acá, la evaluación sistemática, ¿verdad? Pero yo les pongo este modelo aquí justamente para que tengan presente de que este es un componente de un problema mucho más grande, ¿verdad? Que Knight visualiza, ¿ah? Debiera al menos considerar estos tres pilares, ¿ya? Entonces, dentro de lo que yo les voy a hablar de por lo menos estos ocho pasos, estas 8 acciones, ¿ya? La primera, que tiene que definir quiénes son este concepto que imagino que ustedes han estado ya expuesto un poco, que son los stakeholders, quiénes son las partes involucradas, ¿verdad? Ese es el primer paso a determinar, quiénes están involucrados en estos planes. Luego, determinar los objetivos y los principios, los criterios, ¿ya? Un modelo de manejo del suelo, ¿verdad? Desarrollar un sistema de información como cuarta acción, ¿ah? Identificar y formular metas específicas de conservación. ¿Cuánto es lo que queremos preservar? ¿El 50% de las especies? Parece que hay gente que me está pidiendo entrar. ¿Ya? Y
evaluar el estado de conservación y identificar finalmente cuáles son las áreas prioritarias, las candidatas, ¿verdad? Entonces, este es justamente el séptimo punto, el importante, porque tenemos que tener una metodología para poder decir, ¿saben qué? Esta parte de acá es más importante conservar que esta otra. ¿Ya? Y lo que yo les voy a presentar un poco es, a modo bien general, cuáles son los elementos importantes que hay que considerar cuando uno hace esa selección. ¿Ya? Ya. ¿Qué determina las prioridades para la conservación? En general, hasta hoy, de manera histórica, uno de los elementos más importantes ha sido el valor recreacional o la belleza escénica, ¿cierto? ¿Ya? En algunos otros casos, algunas áreas protegidas han sido establecidas por la existencia o la ocurrencia en esos lugares de especies que son súper carismáticas, como por ejemplo la reserva del Huemul, ¿verdad? O el parque Alerce andino, ¿verdad? Sin embargo, todas esas decisiones, esas motivaciones, se van a contrarrestar junto con, las tenemos que evaluar con otros elementos. El principal es cuántas lucas, cuánta plata tenemos para conservar, ¿verdad? Si en ese lugar existe, no sé, como ocurrió con la desafección del Parque Nacional en Lauca, justamente para extraer mineral, si existen muchas potencial económico de ciertos lugares, entonces se debe sopesar cuánto vale este valor escénico, cuánto vale esta especie carismática, cuánto vale proteger estos ecosistemas versus en lo que nosotros podríamos extraer de esos lugares a través de la minería o a través de otro procedimiento, ¿verdad? Luego también tenemos que ponderar si acaso estamos conservando o queremos abordar esta noción de tratar de mantener un poco a modo del arca de Noé, ¿no? Tratar de mantener un poquito de cada ecosistema para que lo vean nuestros hijos. Entonces tenemos que ponderarlo con los costos, con las amenazas, con los procesos ecosistémicos, ¿verdad? Entonces, la planificación sistemática lo que viene a hacer es justamente desarrollar una metodología que va a utilizar herramientas de optimización matemática, ¿verdad? Vamos a tratar de poner todo en una juguera, ponderarlo de manera adecuada, para crear de una u otra manera esta ilusión, que es una ilusión igual bien válida, de que en realidad estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para proteger, y no solo estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, sino que lo estamos haciendo de una manera sistemática, de tal manera que si otra persona quiere venir a hacerlo y evaluar y no estar sujeto a juicios, ¿cómo se dice? A juicios de valor, sino que tratar de ser lo más sistemático posible. Entonces, lo que queremos con esta planificación sistemática es identificar una manera eficiente de cuáles son las áreas más representativas para un set de objetivos. Y ese objetivo en general, es proteger la biodiversidad. Y de nuevo, entonces volvemos al principio. Proteger la biodiversidad, así como es esta definición de la biodiversidad que es súper laxa. Es súper laxa porque podría incluir paisajes culturales también, regiones etnobotánicas, ¿verdad? O bien especies carismáticas, ¿verdad? Entonces tenemos que definir un set de metas de conservación que incluyen a esto que comprendemos o que tratamos de entender como lo que nosotros vamos a definir es la biodiversidad. ¿Se entiende? ¿Preguntas? No había escuchado ese concepto de etnobotánica. ¿Podría como darle una breve definición? Pucha, mira, no soy muy experto. La que es experta en esto es la Anita, ¿verdad? La Anita conoce bastante. La etnobotánica, supuestamente, entiendo que las plantas tienen distintos reconocimientos según distintos usos culturales,
¿Ya? Entonces, se habla de etnobotánica cuando se trata de definir la flora en función de ese conocimiento. ¿Ya? Mucho más que eso, me estaría carrileando, porque no soy experto en eso. Pero sí sé que es un aspecto de la botánica que es súper importante porque en el fondo es la significación que tienen las plantas dentro del contexto cultural de donde nosotros los hombres estamos y convivimos con ellas. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, a ver, ¿algún otro comentario con respecto a lo que es, a lo que les acabo de decir, es la planificación sistemática? ¿Han tenido ustedes alguna aproximación similar con respecto a abordar ciertos problemas de este tipo? Yo tengo algo en mente, que yo creo que ustedes deberían haber estudiado en algún momento, y quiero ver si es que podemos hacer ese lazo. ¿Qué otros aspectos se imaginan ustedes han estado involucrados en problemas parecidos? En SIG, por ejemplo, Sí, en sí. el Sistema de Información Geográfico. A ver. O también en ecología en sí. En ecología también. Pero yo estaría pensando más bien en problemas como tratando de establecer el puente entre lo social, lo cultural, de la geografía humana y el uso del territorio o la toma de decisiones. ¿Me entienden? Porque se presenta justamente una cosa que está como medio a caballo entre las dos cosas. ¿Verdad? Cuando ustedes, cuando tienen que hacer cartografías temáticas, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer cartografías temáticas, en realidad tienen un montón de aspectos de el mapa, del paisaje, que ustedes tienen que ponderar. ¿Entienden bien el concepto de ponderar, no? De ponderación. A ver, chicos, ¿qué entienden por el concepto de ponderar? De ponderar. ¿Qué es ponderar? ¿Cómo evaluar o pesar? Evaluar, pesar. Pesar es quizás más preciso, ¿verdad? En el fondo, yo le asigno un valor de importancia, ¿verdad? Y podríamos pensar de que ese peso en general, ya así, súper matemático, súper reduccionista, ese peso está entre 0, donde no vale nada, porque algo multiplicado por 0 es 0, ¿verdad? Y 1, donde lo vale todo, ¿verdad? Entonces un ponderador en general está entre 0 y 1, ¿verdad? En esta lógica reduccionista, ¿no? Insisto. Entonces, cuando uno hace una cartografía temática, uno dice, ya, pero tengo este elemento, no sé, el uso de la tierra, el costo de la tierra, lo que vale en impuestos internos esta tierra, lo que está evaluado, el terreno, la significancia que yo le doy cultural a este espacio versus este otro, ¿verdad? Todas esas cosas yo analíticamente, implícitamente, las pongo me hago una ecuación, me hago un propio modelo conceptual, mental. Digo, no sé, es evidente que para la gente del campo, la gente que vive en sus territorios, la significancia de las fuentes de agua, por ejemplo, es muy distinta a la que tiene el turista cuando viene a pasar las vacaciones. ¿Verdad? Porque la gente que vive todo el año y que ha vivido ancestralmente en esto, en el campo, digamos, sabe que donde hay fuentes de agua limpia, es
son lugares centrales para cualquier aspecto de la vida posterior. Por ejemplo, ¿cierto? Sin embargo, el santiaguino que viene de vacaciones al campo está acostumbrado a abrir la llave de agua y sale agua. Entonces, los esteros, las surgentes, no tienen una importancia, por lo menos a priori, digamos, no tienen la significancia que pueden tener. Entonces, la ponderación es distinta, ¿verdad? Pero eventualmente todos esos elementos, uno se construye un modelo conceptual, aunque sea una priorización una priorización de estos elementos para decir, oye, ¿sabes que finalmente hay ciertos lugares que son más importantes? ¿Ya? Entonces, cuando uno construye esa ponderación, uno aplica inconscientemente, y esto es lo que Margules y Presi, que es el otro paper que vamos a leer, ¿ya? Margules y Presi dicen, hacen explícito en este problema de la selección de áreas, de que estos ponderadores debieran a lo menos considerar estos 5 principios, ¿verdad? El primero es que cuando seleccionamos áreas, tenemos que seleccionar áreas que sean complementarias entre sí. No queremos repetirnos el plato demasiado, ¿verdad? Entonces vamos a asegurar una fuente de agua, ¿verdad? Y otro lugar para recreación, y otro lugar para explotar, para tener madera en el invierno, ¿verdad? Pero no vamos a conservar 2 fuentes de agua, si no es necesario, ¿verdad? Si vamos a proteger la biodiversidad, queremos proteger tanto los lugares donde hay, no sé, aves acuáticas, humedales, y eso lo tenemos que complementar con lugares donde hay, no sé, ave más terrestre, ¿verdad? Entonces, dado a que tenemos estos recursos limitados y tenemos que optar y tenemos que tratar de maximizar los recursos, esta priorización, esta ponderación, vamos, en la planificación sistemática consiste justamente en hacer este análisis espacial con, ojalá, datos cuantitativos asociados a la localización en áreas, justamente y asegurarnos de que, uno, sean complementarios, segundo, sean exhaustivos, de que tratemos de cubrir todo, inclusive de todos los aspectos de la biodiversidad posible, que sean adecuados, que sean efectivamente los elementos importantes del sistema, que sean representativos del lugar, y asegurarnos que no se nos olvide a nadie que no pueda ser protegido en otro lugar, que sea irreemplazable. Entonces esos cinco principios, ¿ya? Van a guiar esta decisión de ponderar, ¿ya? Entonces, la efectividad de un área protegida, ¿verdad?, para representar, en este caso, la diversidad biológica, depende del cumplimiento de 2 objetivos clave, ¿verdad? Representar bien la biodiversidad y asegurar de que esos sitios efectivamente se, ¿ya? Se han ido integrando estos otros conceptos, ¿verdad? Pero esencialmente estos 2. O sea, estos son una expansión de estos 2. ¿Se entiende? Vamos a ir un poquito uno a uno. Imagínense que tenemos un sistema donde tenemos 5 sitios, ¿ya? Y existen 4 especies. Y existe un costo asociado a proteger cada uno de esos sitios. Entonces el sitio 1 vale 5. El sitio 2 vale 20. El sitio 3, 5, 4 y 2. ¿Ya? Y entonces tenemos una matriz de presencia y ausencia, es decir, una matriz donde podemos decir, oye, la especie 1 está en el sitio 1, 2, 3, pero no está en el 4 ni en el 5.
La especie 3, por ejemplo, está en el sitio 2, 3, 4. Y la especie 1, que pareciera ser la especie más rara, porque solo está en un solo lugar, está solo en el sitio 1. La pregunta que yo les hago, dado a los costos que existen para proteger cada uno de esos sitios, ¿cuál debiera yo elegir para proteger? A ver. Chicos, ¿están viendo la matriz ahí? La 1. ¿La 1? ¿No será la 2? El 2. ¿Ya? La 2. O sea, es que por tener A más ver. especies. La 2 tiene más especies, pero es más caro protegerlo. De hecho, puedo proteger 4 sitios 1. Todos menos el 2. Todos menos el 2. ¿Ya? Entonces yo, protegiendo, se fijan que existen distintas opciones, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál es la óptima? Considerando que la 4 solamente está en el 1 y además es barata, El sitio 4 es barato. ¿Cómo dijiste? o sea que el sitio 1 es barato y contiene una especie que está como en ultra riesgo de extinción. Entonces Que es única, consideraría, es irreemplazable. claro, Entonces, ¿quién propone con qué sitio, con cuántos sitios yo logro proteger todas las especies de la manera más barata? ¿Y cuáles sitios? Con el 1, con el 3 y el Con 5. uno, con el 1, con el 3 y el 5. ¿Sí? ¿Y por qué no con el 1 y el 4 y el 5? Ah, sí, eso, pero el 1 Es más barato todavía. ¿Verdad? Porque si protegemos el 1, el 3 y el 5, no estamos repitiendo la especie 1 en el sitio 3. ¿Se fijan? Estamos repitiendo la especie 1 en el sitio 3. Y eso nos cuesta un peso más que proteger el 1, el 4 y el 5, donde protegeríamos la especie, una de cada especie. Y nos saldría 11 pesos, ¿verdad? Versus los 12 que saldría el otro. Se fijan que no es un problema así tan sencillo, o sea, aquí con 4 sitios, 4 especies, igual tenemos varias opciones. ¿Me fijan? Ok, el principio de exhaustividad, ¿ya? En el principio de exhaustividad, lo que tenemos es que tenemos una extensa red de áreas prioritarias que incluye una porción de cada una de las características, qué sé yo, especies, tipos de hábitat, algún proceso, alguna función, ¿verdad? Ser exhaustivo significa incluyamos lo más posible de estas características de la biodiversidad, ¿verdad? Ser complementario, ya lo vimos. ¿Ya? Ser adecuado y persistente es darnos cuenta de que ser complementario no lo es todo, ¿verdad? Sino que tiene que ser hecho en función de las metas, ¿verdad? Tener en cuenta, por ejemplo, la conectividad, los corredores, las áreas núcleo, ¿verdad? Y la irreemplazabilidad, ya, bueno, eso ya lo estudiamos, ¿verdad? UP es una unidad de protección, ¿ya? Entonces las especies que son raras, que son carismáticas, esas las vamos a considerar primero. Lo que hicimos aquí
Es decir, oye, ¿sabes qué chuta? La especie 1 es rara porque está solo en un lugar. Así que esa tiene que ir, sí o sí, en la solución. ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, luego, lo que hace Margules y Presi, ¿ya? En esta propuesta de planificación sistemática, ellos dicen, ¿saben qué? Existen esencialmente 6 etapas, ¿ah? Para la planificación sistemática. ¿Ya? Y la idea es poder tener un sistema riguroso, responsable, replicable, ¿verdad? Donde la asignación de fondos, ¿ah? Pueda volver a producir el mismo resultado, eventualmente. ¿Ya? Entonces, la primera etapa es compilar y evaluar qué datos de biodiversidad tenemos. La segunda es establecer las metas. La tercera es revisar qué pasa con el sistema instalado, porque en general ya existe algo que se protege, ¿verdad? Luego, significa decidir cuáles son las áreas prioritarias. Finalmente, implementar acciones de conservación y manejo de monitoreo. Vamos a hablar de las primeras 4, ¿ya? Aquí hay una diapo más grande de eso. ¿Ya? Luego hay refinamientos, ¿ah? Refinamientos sobre esto, pero no vamos a hablar demasiado sobre eso. ¿Ya? Primera etapa, ¿ya? Súper importante, primera etapa, es compilar, evaluar, ¿ya? Y depurar datos sobre biodiversidad y datos socioeconómicos para el lugar. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Significa obtener, bajar, tener, construirse un sistema de información geográfico, ¿verdad? Donde tengamos todos los datos ambientales, todas las distribuciones geográficas de todas las especies, en todos los niveles de organización, las clasificaciones socioeconómicas para la región, los caminos, toda la información temática y de mapas que pudiera existir sobre ese lugar, tanto con respecto a la ecología como con respecto a los hombres, a las personas, ya hombre y mujer en el sentido genérico, ya, a las personas, ¿verdad? Luego, también en esta etapa lo que tenemos que hacer es determinar el estado de conservación de estos elementos de la biodiversidad, determinar si existen rarezas, si existen endemismos, determinar las categorías de amenazas para cada una de estas especies, ¿verdad? Compilar datos socioeconómicos, cuál es la tenencia de la tierra, cuál es el impacto humano, cuál es el valor económico del uso del suelo. ¿Existen alternativas en el uso del suelo para esos lugares? Hay que también tener una evaluación de qué tan buenos son esos datos, cómo se obtuvieron. ¿Estos son datos formales? ¿Son datos que se obtuvieron recientemente? ¿Son datos derivados de otros datos? ¿Verdad? O sea, hay que poder hacer un análisis crítico de cómo se selecciona esta información. Pero esta compilación, ¿ah? Y depuración de datos para la región donde vamos a hacer este análisis es muy importante. ¿Ya? Luego, lo que queremos, lo que necesitamos, es establecer objetivos y metas de conservación. Decir, ok, ¿cuánto de la biodiversidad quiero proteger? ¿Un 10%? ¿Un 20%? ¿Un 50%? ¿Por qué? Y tratar de que esas metas sean cuantitativas. ¿Verdad? ¿Y por qué? ¿Qué son los subrogados aquí? A ver, ¿conocen la palabra subrogado? Que subroga, en el fondo que reemplaza. Y tiene que justamente que ver con esta idea de que la biodiversidad son muchas cosas, pero debemos poder cuantificarla. Entonces, para eso tenemos que decir, ya, para mí la diversidad va a ser el número de huemules. Ese es un subrogado de la biodiversidad. Podría llamarse ahí, en otra parte también se llama sucedáneo. ¿Ya? Pero lo importante es poder establecer metas cuantitativas de la superficie del sistema de áreas de conservación en su conjunto.
¿verdad? Establecer criterios de diseño, qué formas van a tener, cuál va a ser la conectividad, cuál va a ser la alineación, la replicación, establecer objetivos sociales, políticos, económicos, qué tipo de organización social y cultural es la que existe allí y la que debiéramos tratar de fomentar, apuntar, proteger. ¿Cómo esos objetivos sociales y políticos y económicos van a sustentar esta área de protección? Tercero, vamos a contrastar esto con lo que hay, ¿verdad? Y eso le vamos a llamar gap análisis. Ustedes saben, conocen la palabra gap en inglés. Gap quiere decir vacío. Ya un gap es un hoyo, es un vacío. Entonces, el análisis de vacío, ¿verdad? Entonces, hay que revisar el sistema existente, ¿verdad? Y estimar en qué medida estas metas y objetivos de conservación ya están cubiertos. ¿Por qué? Porque es súper importante saber si en el fondo hay ciertas cosas de las cuales no me debo preocupar, porque ya están supuestamente protegidas, ¿verdad? Porque en función de lo que ya está protegido vamos a poder identificar lo que es los inminentes impactos antropogénicos sobre la biodiversidad en aquellos lugares donde no, en aquellos lugares que son GAP, vamos a llamar, en aquellos lugares que son parte de ese vacío, ¿verdad? Que están subrepresentados en las áreas protegidas. ¿Ya? Y finalmente, con esos tres elementos de información, vamos a decidir y priorizar, ¿ah?, de una manera muy parecida a lo que hacíamos con la matriz esta de 4 especies, 4 sitios, ¿ah?, áreas potenciales, nuevas áreas de conservación y también acciones, ¿verdad? Entonces queremos priorizar áreas por su contenido en biodiversidad, queremos considerar en esa selección de que existen áreas que ya están protegidas, ¿verdad? Queremos incorporar criterios sociopolíticos y económicos, ¿verdad? Queremos incorporar criterios de diseño como formas, tamaños, corredores, conectividades, alineaciones, tenencia de la tierra que sea más o menos favorable, ¿ah?, y luego evaluar, de acuerdo a esos objetivos, una herramienta de planificación que sea propia, ¿ah?, para poder tomar decisiones. Y finalmente está estas otras dos partes que dijimos, vamos a hablar menos de ello, pero es implementar las acciones de conservación y luego implementar planes de manejo y de monitoreo de estas áreas de conservación. ¿Ya? Complementariedad biológica ya lo hablamos. ¿Ya? Entonces, la idea fundamental en estos algoritmos de selección de áreas es que una vez, ¿ah?, y esta es una idea que igual me gustaría discutirlo con ustedes, a esta metodología le subyace, o sea, hay detrás de esta metodología un supuesto bien contencioso, diría yo, ¿ah?, que es que si nosotros seguimos esos pasos, vamos efectivamente a proteger, ¿verdad? Entonces, la idea es que seguir esos pasos va a facilitar un proceso más transparente, va a disminuir, ¿ah?, los sesgos en la selección y va a permitir considerar un gran número de variables biológicas y socioeconómicas en el proceso de planeación, ¿verdad? Podemos buscar reducir costos económicos, reducir costos sociales, aprovechar oportunidades sociales, por ejemplo, la existencia de ciertas reservas comunitarias, ciertos grupos humanos que están más propensos a la protección de ciertas áreas. Incluir criterios espaciales como de conectividad, de distintas configuraciones, ¿verdad? Entonces, todo esto está implicado en pasos bien teóricos en la toma de decisiones que implican ¿ya? Entonces, lo que quiero es hacer un ejercicio con ustedes, ¿ya? Un ejercicio bien sencillo.
bien sencillo que tiene que ver con que decir, ok, miren, fíjense, está en la región de los ríos, ¿ya? Y en esta región de los ríos yo la subdividí en hexágonos, en pequeñas celdas, ¿ya? Que tienen 6 lados, pero podría ser otro tipo y cada una de esas celdas va a ser una área, una unidad de planificación. Es decir, yo voy a decidir si esa celda la protejo o no la protejo. Pero podría ser, esta unidad de planificación podría ser cualquier otro tipo de unidad. Por ejemplo, debajo del mapa de los hexágonos que ustedes están viendo ahí, ¿verdad? Está el mapa de las microcuencas. ¿Ya? Todas esas son cuencas. A partir de un modelo digital de elevación, se derivó, ¿ah? Este sistema de microcuencas, ¿verdad? Y cada una de esas microcuencas, uno podría tener un argumento de que cada una de esas microcuencas es en realidad una unidad que tiene una significancia biológica particular. ¿Se entiende? ¿Me están siguiendo, chicos? Sí, profe. Sí. ¿Ya? Entonces, podría tener más sentido si estamos pensando solo, no estamos pensando en sistemas culturales o administrativos, podríamos pensar que la verdad es que esto debiera utilizarse como unidad de planificación, una microcuenca. Tiene, a mi juicio, un sentido ecológico más potente. Pero ¿cuál sería el problema ahí? ¿Tienen ustedes a lo mejor otra opción? ¿Otra sugerencia? Podríamos usar cuadrados también. Poner una retícula ahí directo, ¿verdad? A mi parecer, yo creo que es lo mejor las cuencas. Y no sé, quería preguntarle a ustedes si se hace así administrativamente. Buena pregunta. O sea, quizá antes de preguntarnos si realmente se hace así, nos podemos preguntar, ¿tiene sentido hacerlo así? O sea, yo hice un poco de malo porque te convencí antes de la cuenta, te dije, no, ecológicamente, pucha, una cuenca es todo lo que cae como para adentro, ¿no? Entonces está como medio autocontenido y es una unidad ecológica y tiene sentido. Lo es. Pero tiene sentido desde el punto de vista de las especies. Si lo que nosotros queremos es administrarla, manejarla, chuta, vamos a manejar cada microcuenca. ¿Cómo se distribuye la plata, el dinero, los recursos monetarios, líquidos, para hacer cosas desde el gobierno central o desde los privados en el territorio? Municipio. Municipio. Ya, pero en Chile, ustedes cachan que la propiedad privada es sagrada en Chile. ¿Cierto? O sea, lo que es mío, y por mucho que yo esté dentro de un municipio, ya, ok, a lo mejor no puedo tener gallinas en la ciudad, pero no sé, yo igual tengo gallinas, vivo en el centro. No me pueden decir mucho. Yo hago lo que quiero dentro de mi predio. Más o menos. Hay ciertas normativas, ¿ah? Pero bajo esta noción de que cada propietario es dueño de hacer, ¿ah?, más o menos lo que quiere dentro de su predio, de organizar su predio como él mejor le parezca en la medida en que no corte árboles nativos o árboles sin plan de manejo, fija, pero yo puedo poner los caminos, puedo poner cemento, puedo designar un área de otra. Entonces, desde esa perspectiva, a lo mejor tiene mucho más sentido establecer unidades de planificación desde la perspectiva del propietario. Entonces, a lo mejor lo que conviene no es un mapa de cuencas como unidad de planificación, sino que el mapa de roles como unidad de planificación.
Pero después, como bien dijiste, no sé bien quién habló, si Nicolás, no sé quién habló, pero que dijo municipio. Claro, el municipio es el que va a incentivar y el que te va a ayudar a implementar algún plan de conservación, entonces a lo mejor sí tiene sentido que sea por municipio. Entienden que existe ahí un matiz que hay que tener presente, o sea, la definición de la unidad de planificación tiene que estar sujeta, tiene que estar asociada a un objetivo, un principio, bien claro. ¿Verdad? Entonces, el tamaño de la unidad de planificación tiene que estar de acuerdo a los objetivos de estudio, ¿verdad? Luego tenemos que definir los objetos de conservación. Ya, pues, para volver atrás, la unidad de planificación pueden ser hexágonos, como los que puse aquí en este ejemplo, pueden ser microcuencas, pueden ser roles, propiedad de la tierra, pueden ser municipios, pueden ser barrios, pueden ser unidades censales, ¿verdad? Pero es la unidad donde va a ocurrir la planificación misma. ¿Ya? Ya, y me voy a saltar toda esta parte porque quiero llegar al ejercicio. ¿Ya? Lo vamos a retomar, esto lo vamos a retomar el viernes. ¿No? Pero lo que voy a hacer es que quiero llegar al ejercicio, que es lo importante. Ya, bueno, tengan presente de que entonces hay que definir estos objetos de conservación, ¿verdad? Estos objetos de conservación es decir, ok, ¿qué es la biodiversidad? Ya, la diversidad es el zorro chilla, ya, la biodiversidad es el bácaris, o bien es el chucao, ¿verdad? O bien es el ecosistema, el humedal, Carlos Almante, o bien la rana de Darwin, no sé, pero hay que definir, cuantificar en una especie o un objeto de conservación, ¿ya? Que puede ser una especie, lo más fácil, ¿ya? Luego hay que definir estas metas, ¿verdad? Hay que decir, ok, ¿saben qué? En función del análisis GAP, en función de los vacíos de conservación, el objetivo es proteger el 20% de la superficie de araucaria, porque la araucaria no hay en ninguna otra parte del mundo, este tipo de araucaria al menos, por lo tanto yo creo que el 20% de la población existente hoy debiera estar protegido, ¿verdad? Del tipo forestal, Coihue, Raulitepa, no sé, un 0%, es súper común. El bosque esclerófilo, un 15, un 20%, no sé. Hay que definir cuáles son las metas, ¿ya? Luego hay que definir los costos. ¿Cuánto vale proteger eso? ¿Ya? Entonces, basado en un valor que se le asigna a cada una de las unidades de planificación. Y la definición de esos costos puede ser en función de las amenazas, ¿verdad? O bien el costo de restaurarlo si es que yo perdiera todo lo que... Entonces, ya, ahora vamos al ejemplo, teniendo presente esos elementos. Tenemos 10 especies, tenemos 10 sitios, ¿ya? Y resulta, y estos sitios son estos que están aquí, que ustedes ven, ¿ya? Donde la unidad de planificación arriba, 1, 2, 3, ya corre en la precordillera y las otras corren en la parte ya más cordillera. ¿Ya? Y en las unidades de planificación, y tenemos 10 especies en este sistema, y tenemos la matriz de incidencia, que es esta matriz, donde hay unos, donde está, si es que cae, y dentro de esa unidad de planificación está la especie. La gran pregunta es cuáles son las unidades de planificación que yo debiera separar para obtener un máximo número de especies. Entonces, lo que los quiero que lo hagamos juntos, ¿ya? En estos 15 minutos que quedan, porque sí. Les adelanto que la unidad de planificación 2 ya es un parque nacional. Entonces, estamos haciendo ya la segunda parte, que es decir, ya saben que aquí lo que existe ya algo que está protegido y la especie 5 y la especie 7 ya están protegidas. ¿Ya? Entonces, entonces lo que toca es hacer el análisis GAP, hacer el análisis de vacíos. ¿Verdad? ¿Cuáles son las especies que no están presentes? ¿Cuáles son las especies que tienen baja representatividad en el sistema de protección que ya existe?
Y como la unidad de planificación 2 ya está cubierta, como que no nos tenemos que preocupar, y lo que tenemos que preocuparnos son de las especies GAP. ¿Verdad? Las especies GAP son aquellos elementos de la biodiversidad que podrían no ser especies, podrían ser valores culturales, ¿verdad? Tendríamos que hacernos cargo de esas especies, ¿verdad? Que tienen baja representatividad. Y esa es de la 1 a la 4, la 6 y de la 8 a la 10. ¿Verdad? Esas son las especies GAP. Las especies que representan, que tienen vacíos de protección. ¿Ya? Entonces, como la unidad de planificación 2 ya está protegida, lo que ocurre es que el costo de esa unidad es cero. No nos vale nada, no nos cuesta nada protegerla. Y eso es lo que vemos en esta diapositiva. ¿Se fijan? El costo de la unidad de planificación es cero. Todas las otras, vamos a decir, ¿saben qué más? Vale 1, valen lo mismo protegerla. ¿Ya? Entonces, voy a saltarme esa de ahí. La pregunta es, ¿cuál sitio es el próximo sitio? Si yo pudiera proteger, tengo plata para 2 unidades, ¿verdad? Además de la que ya está protegida. ¿Cuál es el sitio que yo debiera proteger? Espero, abro el micrófono. A ver, chicos, ¿qué opinan? Fíjense que abajo, en la última línea de la matriz de aquí arriba, ¿ya? Aquí está la meta de protección, ¿verdad? Y en la meta de protección tenemos que la especie 6 y la especie 8 ya están protegidas. Entonces esa meta ya tiene un 1, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la próxima área que yo debiera considerar para maximizar la protección de estas 10 especies? ¿Están pensando? La número 4, tal vez. ¿Sí? Hay una soplada ahí, ¿eh? En la matriz de abajo. Si uno protege si uno pusiera un parque nacional en la unidad de planificación 1, ¿qué es lo que pasaría? Nos quedarían afuera la especie 2 y la 8. ¿Cierto? Nos quedarían afuera solo 2 especies. Y la especie 7 la volveríamos a proteger. Pero bueno. La 2 y la 8 arrojan un 0, ¿no? ¿Perdón? La número La 2 y la número 8. Dan Dan como 0, resultado claro, un porque 0, esas no por así quedarían decirlo. descubiertas, no estarían en el sistema. Ah, esas quedan excluidas. Quedan excluidas, ¿verdad? Pero son solo 2 de 10. La pregunta es, ¿con cuál otro sitio podríamos complementar eso? ¿El 7? ¿Con el 7? A ver, si protegemos el 7, aquí, ¿cierto? Protegeríamos la especie 1, 6, 7, 8, 9. Pero nos quedaría igual la 2 fuera.
Ah, ya. Con la 9. ¿verdad? Con el sitio 9. A ver, con el sitio 9 protegeríamos 2 veces la 1, la 2, ya, y la 8. ¿Lo ven todos? ¿Lo ven todos? Que es mejor el 8, el 9 que el 7 Sí, profe. y que el 5 también. ¿Verdad? ¿Lo están viendo? Sí, profe. ¿Cómo se llaman este tipo de tablas? Esto es una matriz de incidencia, porque tenemos la de presencia-ausencia de una especie en un sitio. ¿Verdad? Pero la pregunta aquí es justamente cuáles son las líneas que yo debiera proteger para maximizar el número de especies. La 2 ya está protegida, ya sabemos. Si la 1 pareciera ser bien complementaria, pero el problema es que nos queda afuera la especie 0, la especie 2 y la especie 8 del sistema. Entonces estamos viendo cómo cubrimos la especie 2 y la especie 8. ¿Ya? Entonces, les voy a soplar ahora. Entonces, efectivamente, de la especie, si nosotros protegemos la 1, o sea, la 2 ya está. Protegemos la 1, nos quedan fuera la 2 y la 8, que podríamos complementar con el sitio 9, que protegería la 8, la 2, la 1 y la 4. ¿Verdad? Y con eso nos aseguramos de cumplir todas las metas de protección. ¿Verdad? Pero lo claro es que esa es una solución, pero no es la única. Porque si uno no decidiera proteger el sitio 1 y decidiera proteger el 8 y el 9, aquí donde están las flechas verdes, las metas de protección serían exactamente las mismas. ¿Se fijan? Porque el 2 ya está protegido. Entonces cumpliríamos con las mismas metas. Fíjense abajo. Entonces esta es otra solución que en realidad es casi idéntica a la otra en términos de cumplir las metas. O sea, no casi, es idéntica. Lo que cambia es la ubicación. O sea, en esta solución, en esta primera solución, en este cuadro de arriba, con las flechas rojas, lo que hacemos es proteger el sitio 2, el sitio 1 y el 9. El 2 ya está protegido, acordémonos, ¿verdad? Y en esta segunda solución, lo que tenemos es la protección del sitio 2, el sitio 8 y el sitio, perdón, el 2 ya lo tenemos, el 9 y el 10. ¿Verdad? Entonces pareciera ser que en estas dos soluciones es posible que, a menos que ustedes encuentren otra, creo que son todas las soluciones que hay, el sitio 8, perdón, el sitio 9 está siempre presente en esa solución. ¿Se fijan? Entonces ese sitio pareciera ser importante. ¿Verdad? Entonces ya que tenemos protegido el sitio 2, el otro sitio que sí hay que proteger sí o sí es el 9. Luego podemos decidir si queremos el 1 o el 10. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta, chicos? Y en ese proceso, la única diferencia es la espacialidad.
de esos sitios. ¿Se acuerdan? A ver, ¿dónde está? Estas son la ubicación de los sitios. El 2, el 1, el 9, o el 2, el 9 y el 10. ¿Verdad? Entonces tenemos dos soluciones para un mismo problema. Igual fue peludo sacarla, ¿se fijan? Entonces la solución 1 es esta, sitio 1 y 2, y 9, y la solución 2 es el sitio 2, el 9 y el 10. Y resulta que la frecuencia de selección de las soluciones, ¿verdad? Bueno, el sitio 2 ya viene protegido, pero el sitio 9 tiene que estar sí o sí, a huevo, como dicen los mexicanos. ¿Verdad? Y luego podemos decidir si queremos el sitio 10 o el sitio 1. Entonces, el sitio irreemplazable aquí es el sitio 9. ¿Ya? Entonces, imagínense esto si ustedes tienen un sistema de subcuenca y tienen 100 especies. Es peludo, es un problema de cómputo grande. ¿Ya? Entonces quiero dejarlos con esa idea de que el problema de selección de área no es un problema simple. No es un problema sencillo. Es un problema que requiere de utilizar un software que te permita hacer ese análisis. Sobre todo el análisis espacial. Porque después, en la de selección de las soluciones, la gran pregunta es, ¿qué es lo que más me conviene? ¿Qué es lo que será más barato? ¿Instalar un parque al lado de donde hay uno o instalar 2 parques nuevos acá? Pareciera ser que igual este parque hay que instalarlo aquí. Porque el sitio 9 es irreemplazable. Entonces, o vamos a tener el parque 9 aquí solo, que puede tener un costo mayor a mantener 2 parques nuevos grandes acá, o no. ¿Ya? Entonces, con respecto a la implementación y monitoreo, lo que tenemos que tener claro es que con respecto a la frecuencia de selección, uno puede graficar la frecuencia de selección y la vulnerabilidad de los parques, de las unidades de planificación en función de cuánto vale proteger. Y en este caso son este naranjo acá o este verde acá. ¿Ya? Quedemos hasta aquí, chicos. Nos vemos el viernes. ¿Ya? Vamos a repetir gran parte de esta clase el viernes, pero con un poco más de calma, y vamos a hablar sobre los temas más administrativos para cerrar el semestre. ¿Ya? ¿Os parece? Profe, yo tengo una única duda. Es que para el práctico 5, al principio